a otra función de la fisiología, que es el tema de mecanismos de transporte, que ya lo mencionó Julián, y que también tiene que ver con la fisiología celular. ¿Estamos bien? O sea que dentro del gran tema de la fisiología celular y de manera muy resumida, nosotros vamos a ver síntesis proteica, mecanismos de transporte, respiración celular y reproducción celular. ¿De acuerdo? Porque sobre esos elementos vamos a entender después el funcionamiento de los tejidos y de los órganos. ¿De acuerdo? Pero para eso tenemos que entender estas 4 formas de funcionamiento celular. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta en relación a la célula en general es que la célula, creo que esto ya lo vimos, vive en un medio acuoso, ¿verdad? Y ya vimos que el porcentaje de agua del cuerpo es íbamos a tomar un 60%, es entre un 60 y un 80, pero íbamos a tomar un 60%, que de ese 60%, el 40% está dentro de las células, formando parte del citoplasma, y el 20% restante se encuentra distribuido entre lo que llamamos el líquido intercelular, que es el que está entre las células, y el líquido intravascular, que es el que circula como sangre, dentro de los vasos sanguíneos. Y que ese líquido intravascular es el que al circular por el sistema circulatorio, por los vasos sanguíneos, permite la renovación de ese líquido intercelular. ¿Se entiende? ¿Entienden lo que acabo de explicar? Sí. Sí, profe. Ya lo expliqué a eso, ¿no? Sí. Ok. Para que ese líquido intercelular, que es el que está en contacto directo con la célula, permita que la célula haga los intercambios necesarios entre el citoplasma y la parte de afuera de la célula. Para esto, la célula tiene que tener mecanismos de transporte de sustancias entre el interior y el exterior celular. Y como ya vimos, que explicó Julián, como es un medio acuoso lleno de sustancias o de moléculas sólidas disueltas en él, tenemos el modelo de solución. Así se le llama a esa formación físico-química que contiene o que está formada por líquidos con solutos disueltos en ella. ¿En la célula vendría a ser el citosol? ¿O nada que ver? Esa solución, ¿es el citosol? Sí, yo prefiero llamarlo, no, ¿qué diferencia haces entre citosol y citoplasma? No sé. Ninguna, no, está bien. Que era las sustancias, o sea, esa mezcla de sustancias. Sí, para no confundir citoplasma, que a veces algunos lo llaman citosol, es lo mismo. Sí, es una solución. El citoplasma es una solución, porque tiene agua en una concentración o en una cantidad muy elevada y en ese líquido están disueltas las moléculas con las que la célula va a trabajar. Ahora, también el líquido extracelular es una solución, porque el líquido que está entre las células también tiene agua y moléculas disueltas. Y también el plasma, que es el líquido que conforma la sangre, es una solución, porque también tiene agua y moléculas disueltas.
¿Se entiende? Sí. Ahora, son soluciones que si bien tienen concentraciones de elementos parecidas, no tienen exactamente las mismas concentraciones de elementos, entonces van haciendo intercambios de una a otra. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si la célula necesita moléculas o sustancias, las toma del líquido extracelular. Bien. Del líquido que está, más específicamente del intercelular, el que está entre las células. Y ese líquido, además, recibe los elementos que la célula desecha. ¿Y qué hace el líquido vascular que va pasando y que va circulando? Se lleva lo que la célula desecha, pero al llegar le deja lo que tiene que renovar para que la célula vuelva a tomarlo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Esa es la función del Eso sistema. ese líquido que desecha la célula, ¿lo transforma o es como que agarra otro líquido? No, no es un O ese líquido. mismo líquido. Lo que la célula desecha son moléculas. Por supuesto Moléculas. que el líquido, claro, por supuesto que el líquido también se renueva, entra y sale agua. Pero lo que la célula va haciendo no lo hace solo con el líquido, con las moléculas disueltas, sino que lo que la célula mueve son moléculas de solutos en ese medio líquido. ¿Se entiende? Porque el agua se mueve con facilidad a lo largo de la membrana. Lo que la célula tiene que elegir a través de la membrana son las moléculas de solutos. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, eso tiene que tener un equilibrio, además. Es decir, la célula necesita una determinada cantidad de agua y necesita determinada proporción de moléculas adentro y afuera. Si esa proporción no se mantiene, se rompe el equilibrio que la célula necesita para vivir y la célula se deteriora y muere. O se deterioran sus funciones y genera patologías porque empieza a funcionar mal. ¿Se entiende? Ese equilibrio, que ya lo vimos como homeostasis, tiene un montón de factores vitales que le permiten vivir a la célula. Uno de esos factores vitales es la concentración de moléculas en el rango que permite la vida de la célula. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Hasta acá entendimos? En el libro de Patton aparece en el ejemplo ese del agua con azúcar, Sí. lo del equilibrio. Sí, por ejemplo, puede ser agua con la cantidad de glucosa. Empecemos a usar estos términos. Glucosa. Perdón. Sí, está Sí, bien. que dice glucosa al 10, glucosa al 20, que está en el medio dividido por la membrana supuestamente, y después es como que busca un equilibrio y se queda 15-15. Sí, pero eso te lo está dando en relación a cómo funciona una solución general. A ver, Patton lo que hace ahí en lo que estás leyendo es explicarte cuál es el mecanismo de difusión, que es el que vamos a ver ahora. Y para eso te está explicando que para estudiar el mecanismo de difusión, los físicos lo que hicieron fue armar una especie de célula artificial. ¿Qué hicieron? Agarraron un recipiente con agua, le pusieron una membrana y echaron azúcar de un lado de la membrana y lo que vieron es que el azúcar atravesaba la membrana y se iba al otro lado hasta que se equilibraba la solución. Entonces, como vos decís, de un lado había
30 de azúcar y del otro 20, y lo del 30 de azúcar se movieron las moléculas hasta que quedaron equilibradas o la misma cantidad en todo el sistema. ¿Se entiende? Esto no quiere decir que la célula necesariamente tenga la misma cantidad de azúcar adentro que afuera, porque eso, digamos, ese es un ejemplo para explicar la difusión. Después la célula hace, con todos los mecanismos que vamos a ver ahora, su propio equilibrio, porque por ejemplo, en el caso del sodio, la célula lo tiene que sacar, y va a haber siempre más sodio afuera que adentro de la célula. Pero para eso tiene que hacer algo en particular. ¿Se entiende lo que digo, Carolina? Sí, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Entonces, digamos que la célula tiene que, con los elementos que recibe, construir y mantener su propio hábitat y proveerse de los elementos que le hacen falta para cumplir con sus funciones. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tiene que dejar pasar a través de su membrana moléculas. Y esas moléculas pasan a través de los que se llaman mecanismos de transporte. ¿Por qué? Simplemente porque transportan moléculas desde el exterior al interior o desde el interior al exterior. ¿De acuerdo? Recuerden, como dice acá en la pantalla, que las moléculas, además, no son neutras, sino que tienen cargas eléctricas, ¿no? Y que si tienen una carga positiva, se llaman cationes, y si tienen una carga negativa, se llaman aniones. ¿De acuerdo? Esta carga depende de las características de los electrones que dan vuelta alrededor del núcleo del átomo. ¿De acuerdo? Esos son, digamos, conceptos químicos que se les van a aclarar cuando vean química. Si a ustedes les alcanza con esta explicación para seguir adelante, seguimos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. La explicación de qué es un ion, que es una molécula cargada eléctricamente y que esa carga depende de los electrones de esa molécula y que puede ser positiva si tiene carga eléctrica positiva o negativa si tiene carga eléctrica negativa. Sí, o sea, sí. es un cation si es positivo, es un anión si es negativo. Entonces, ¿cómo hace la célula para hacer su intercambio? Usa estos mecanismos. Como decíamos al principio, si no usa energía, es decir, si no hace un gasto de energía, tenemos estos mecanismos de transporte. Difusión simple, difusión facilitada, ósmosis, filtración y diálisis. Yo me voy a centrar en estos tres, porque filtración y diálisis son mecanismos que tienen más que ver con procesos de laboratorio o con procesos un poquito más complejos que ya vamos a mencionar. Entonces, ¿qué es la difusión simple? Lo que mencionaba recién, que les explicó Julián y que mencionó Carolina recién. El ejemplo que daba Paco. Si yo tengo una solución en donde hay una membrana en el medio, si yo echo mayor cantidad de soluto de un lado de la membrana, ese exceso de concentración de un lado va a hacer que las moléculas se muevan en el líquido hasta que se distribuyan en todo el líquido de manera homogénea. ¿Se entiende? Para hacerlo más simple, si yo tengo una olla con agua
y le echo un puñado de sal de un lado de la olla, esa sal va a caer en ese lado de la olla. Si yo hiciera una medición inmediata y tomara el agua del otro lado de la olla, no la voy a sentir salada todavía. Tengo que esperar a que las partículas desde esa zona donde están más concentradas difundan a toda el agua de la olla para que toda el agua tome el sabor salado de esas moléculas de sal. ¿Qué quiere decir eso? Que esas moléculas de sal, desde la zona de mayor concentración, esto es un principio físico, migran en el soluto o en el agua hacia la zona de menor concentración hasta que la concentración es homogénea en todo el líquido. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda con esto que acabo de explicar? Entonces, la difusión simple es simplemente el movimiento de las moléculas del soluto de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración hasta que se equilibre la concentración. Esto pasa adentro de la célula, afuera de la célula, en el mar, en los ríos, en todo medio líquido en el que haya un complejo que se conoce como solución, es decir, un medio líquido con moléculas sólidas disueltas en él. Pasa en la sopa, pasa en el caldo, en el jugo de naranja, en toda solución. ¿Estamos? Ok. ¿Entendimos la difusión simple? Es decir, pasa simplemente a través de la membrana de la célula la molécula que está disuelta en el líquido. Y pasa del líquido extracelular al intracelular o del intracelular al extracelular. Difusión simple. Entonces hay moléculas que se mueven gracias a ese mecanismo. Por ejemplo, la molécula típica que hace difusión simple a través de la membrana celular es el oxígeno. El oxígeno que llega por la sangre, que la trae desde los pulmones, llega en una concentración mucho mayor de la que tiene la célula, porque la célula lo está consumiendo. Entonces el oxígeno pasa desde los vasos sanguíneos al líquido extracelular y desde ahí es tomado o pasa por la membrana hacia el interior de la célula. El otro ejemplo típico es el dióxido de carbono. Cuando la célula usó el oxígeno y generó como residuo dióxido de carbono, como en la célula está en una concentración mayor, sale de la célula, va al líquido extracelular y del líquido extracelular pasa a los vasos para que los vasos lo lleven a los pulmones y lo eliminen. Todo eso es difusión simple. Todo el proceso de la respiración o del intercambio de gases, que así se llama, se hace por difusión simple. ¿Se entendió? El otro mecanismo, difusión facilitada, es lo mismo, solo que hay algún canal o algún elemento en la membrana de la célula que facilita el pasaje. Es decir, la molécula que se mueve por difusión tiene o un canal que facilita el pasaje o se une a otra molécula que le permite la entrada más fácilmente. Eso se llama difusión facilitada. En este caso, la molécula característica es la glucosa. La glucosa entra a la célula porque está en mayor concentración afuera que adentro. Y para eso entra a través de canales, que se llaman GLUT, los canales. Y para entrar, bueno, eso es difusión facilitada. Cuando la glucosa está en el intestino, es decir, todavía no entró al medio interno, está en el intestino, sufriendo el proceso de digestión, para ser absorbida por las células del intestino, la glucosa se une al sodio y entra.
Eso también es difusión facilitada. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos digestivo. Lo que me interesa es el concepto de difusión facilitada. Es lo mismo que la difusión, solo que hay un elemento que facilita ese movimiento. O un canal en la membrana, u otra molécula que ayuda en ese movimiento. O las dos cosas. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí. Bien. Hasta acá entendimos bien. Porque ahora les voy a complicar la cosa con este proceso que es el de ósmosis. Entendimos bien la difusión, ¿verdad? De mayor concentración de soluto a la zona de menor concentración. Sí, profe. Ahora, en una difusión, el que se mueve es la molécula del soluto. Yo eché cloruro de sodio en el agua, lo que se mueve es las zonas moléculas de cloruro de sodio. Se mueven hasta que se equilibra la solución. Ahora resulta que en una solución, el movimiento no es solo de las moléculas del soluto, sino que mientras el soluto se va moviendo hacia la zona de menor concentración, las moléculas de agua también se van moviendo hacia la zona donde hay más soluto, porque son atraídas por el soluto. Ese movimiento de moléculas de agua que son atraídas por el soluto, desde la zona de menor concentración del soluto hasta la zona de mayor concentración de soluto, o sea, desde la zona de menor concentración de la sal hacia la zona de mayor concentración de la sal, ese movimiento del agua se llama ósmosis. Entonces, en el equilibrio de una solución, yo tengo dos movimientos. El del soluto, que es la difusión, que va de la zona de mayor concentración a la de menor concentración, y del solvente, o el agua, que se va moviendo atraída por el soluto. Entonces, esos dos movimientos son los que terminan de hacer el equilibrio de la solución. ¿Se entiende? Sí. Bien. El proceso de ósmosis, por supuesto el de difusión es fundamental porque ya vimos que del de difusión depende que entren o salgan moléculas al interior de la célula. El de ósmosis es muy importante porque de él depende que entre o salga el líquido. Pero ya vamos a ver que, por ejemplo, del proceso de ósmosis depende que el líquido se quede adentro de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Si yo no tengo dentro de los vasos sanguíneos moléculas que atraigan al líquido, el líquido sale de los vasos sanguíneos. Porque su composición no es igual que la del líquido extracelular, entonces va a tender también a hacer ese proceso de equilibrar entre los dos espacios, entonces el líquido va a salir. Las dos moléculas que mantienen el líquido adentro de los vasos sanguíneos, es decir, que ejercen lo que se llama presión osmótica. ¿Presión osmótica qué es? Es esa fuerza de atracción que una molécula sólida ejerce sobre las moléculas de agua. Las dos moléculas que ejercen presión osmótica fundamentalmente para mantener el líquido adentro de los vasos sanguíneos son el sodio y la albúmina, que es una proteína especial que es sintetizada por el hígado. ¿Por qué les doy esto? Además de que porque son los dos ejemplos fisiológicos característicos, porque, por ejemplo, ¿en qué patología restringimos el sodio? En la hipertensión. Muy bien, en la hipertensión. ¿Por qué? Justamente porque la hipertensión, ¿qué es? Es un aumento de la presión del líquido adentro de los vasos. Adentro, sí. Claro, si yo le saco el sodio,
el sodio va a retener menos líquido adentro del vaso y el vaso va a poder o va a tener la oportunidad de relajarse y de disminuir su presión. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y el otro ejemplo, que es el de la albúmina, la albúmina va a faltar en los cuadros de desnutrición, por ejemplo. Porque el paciente desnutrido no va a tener, por falta de incorporación de aminoácidos, no va a tener aminoácidos para construir albúmina. Entonces, el paciente desnutrido, eso lo deben haber visto en imágenes de niñitos desnutridos, son niñitos hinchados. ¿Por qué? Porque tienen edema. ¿Por qué? Porque como no pueden construir albúmina, el líquido de adentro de los vasos sanguíneos sale de los vasos sanguíneos e inundan los tejidos. Y aparece ese aspecto edematizado o hinchado. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, difusión, movimiento de moléculas de soluto de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Proceso pasivo sin gasto de energía. Ósmosis, movimiento de moléculas de agua, de líquido de la solución, desde la zona de menor concentración del soluto a la zona de mayor concentración. ¿De acuerdo? Las dos que están mencionadas acá son dos procesos que para producirse no necesitan o no se dan en una célula, sino que se dan en construcciones que arman los tejidos celulares que funcionan como coladores. La filtración, de hecho, es el proceso que se da especialmente en el riñón, pero ya no se da en una célula, sino en una construcción celular, que es un vaso sanguíneo con perforaciones que actúa como un colador. Deja pasar ciertas sustancias y otras que tienen un tamaño molecular mayor no pasa. Por eso las mencionamos, pero no las damos como el trabajo característico de la célula. Y la otra es la diálisis. La diálisis es el mismo proceso, solo con moléculas con características más grandes que se llaman coloides. La diálisis lo vamos a ver en el proceso de tratamiento de las insuficiencias renales con el aparato de diálisis, o lo vamos a ver en ciertos procedimientos de laboratorio, pero en general no lo tenemos como un mecanismo típico de la célula. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué quiere decir? Entonces, estos son los pasivos, sin uso de energía. ¿Qué quiere decir energía? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir energía? Está relacionado con el movimiento. Por ejemplo. Necesita la célula para poder generar ese movimiento.